Para comenzar, invitamos a que nos dirija unas palabras a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada María Bieli. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Compañera decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, gracias por recibirnos en esta casa. Querida compañera Susi Reyes, queridísima Cristina, qué honor. Quiero en primer lugar agradecer en nombre de todos los compañeros y compañeras de distintas organizaciones que venimos impulsando esta iniciativa, agradecerle a todos los docentes, a todos los estudiantes, a las familias, a miembros de organizaciones sociales, miembros de organizaciones religiosas y gremiales que se hicieron eco de esta convocatoria. Algunos viajaron desde distintos lugares del país en esta convocatoria que no empieza hoy, no pretende ser un evento, sino que viene de un año de trabajo y pretende también construir a futuro distintos espacios de debate y de discusión federal sobre un desafío sobre ni más ni menos que uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es discutir la educación de nuestro país. 11 millones de niños, niñas y adolescentes, 1 millón de maestros, distribuidos en 60.000 edificios escolares. Fíjense si no es central que cualquier proyecto educativo que se defina a garantizar la prosperidad de su pueblo no ponga en el centro de su agenda a la educación. Es un desafío porque vivimos en sociedades más justas y en democracias más fuertes cuando el derecho a la educación es una realidad efectiva. Decidimos llamar a este congreso, como todos saben, Imaginar y Transformar. Pero sabemos que para llevar adelante esto primero hay que reconocer. Por eso durante la mañana en este congreso hubo muchísimos compañeros y compañeras intercambiando, distribuidos en distintas comisiones por ejes temáticos, escuchando a aquellos que ya encontraron alguna solución a los problemas y a los desafíos que les plantea el sistema educativo en sus escuelas, en sus municipios, en sus provincias. Es necesario, además de reconocer, creo, tener un diagnóstico certero respecto de cuál es el estado de situación de la educación en nuestro país. Porque hay quienes con liviandad y hipocresía también enuncian como si fueran espectadores pasivos de la realidad que la educación argentina está en crisis, pero cuando asumen la responsabilidad de gobernar se encargan de desfinanciarla, de desarmarla, de desarticularla. Estamos en uno de esos momentos, nada nuevo bajo el sol, estamos en uno de esos momentos. El actual presidente de la Nación, que dijo hace poco en un foro internacional que la educación era uno de los principales mecanismos de subversión cultural, se encargó de desfinanciar en este año y poco que lleva el sistema educativo, se encargó de pulverizar el salario docente, eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se encargó de desarticular todos los programas existentes que garantizaban libros y computadoras en la escuela, se encargó de reducir a cifras irrisorias las becas que acompañan las trayectorias de los estudiantes. Una devaluada y degradada Secretaría de Educación que llevó a niveles mínimos la conducción del Estado Nacional, que trae, por supuesto, como ya sabemos, aparejado el deterioro y la profundización de las desigualdades que tiene nuestro sistema educativo. Acá estamos convencidos y convencidas de que el problema educativo no se va a resolver con motosierra, pero también, además, sabemos que no es eso lo que está exigiendo nuestro pueblo, que el Estado se desentienda de una de sus misiones trascendentales.
Nuestro pueblo le está pidiendo más a la escuela, le está pidiendo más a la educación. Y también sabemos que la mejor defensa de la escuela pública, de la educación pública que nosotros y nosotras podemos hacer es asumir todo aquello que tiene que ser transformado de la educación de nuestro país. Porque lo que necesitamos en definitiva es que en cualquier rincón del país el derecho a la educación sea sinónimo al derecho al conocimiento. Y para esto nos vamos a hacer a la tarde distintas preguntas. ¿Qué necesitamos transformar de nuestro sistema educativo? ¿Qué necesitamos transformar de nuestro sistema de formación docente? ¿Qué modificaciones requiere la carrera docente para ordenar y organizar el trabajo docente? ¿Cuáles son los compromisos que va a asumir el sistema científico y tecnológico, la universidad, con la escuela secundaria, con los proyectos de vida de los pibes y de las pibas que hoy están en la escuela secundaria? Estas y otras preguntas van a guiar el momento de discusión de la tarde, teniendo como disparador un documento que intenta hacer eso, un punto de partida respecto de cuáles son los desafíos de lo que implica pensar una nueva estatalidad en materia educativa. Tenemos algunas claves para llevar adelante esta tarea. Sabemos que solo se puede hacer con un profundo amor por la educación pública. Sabemos que solo se puede hacer confiando mucho en las generaciones por venir. Y sabemos también que solo se puede hacer si lo hacemos con audacia, para imaginar que es todo lo que necesita ser transformado. Además de esas herramientas, tenemos una certeza que es la más grande que tenemos, que sos vos, Cristina. Que nos invitaste a creer, que nos demostraste que la vida de millones de argentinos y argentinas se puede transformar cuando hay decisión política, que hace un año nos dijiste: no evadan discusiones, discutan todo lo que tenemos que discutir, que pensaste siempre y seguís pensando en cómo hacer para garantizarle la felicidad a nuestro pueblo. Así que acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas a este Congreso Nacional Educativo. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Susana Reyes. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Desde ya agradecidísima por la invitación a los organizadores de este congreso. Es un honor compartir esta mesa con Maru y con Cristina, nuestra presidenta. Tan querida por los chicos de la escuela. Bueno, yo les voy a contar un poquito, que muchos conocen el Isauro, ¿no? Pero bueno, eso es, acá hay varios compañeros del Isauro. Esta escuela, que ya tiene 26 años y que empezó como un centro educativo de jóvenes y adultos, con una maestra, digamos, como son los centros educativos, maestra única, con 15 estudiantes, en la zona, en Independencia y Piedras. Y que habiendo tanta gente en esa época, era fines de los 90, ¿no? Después de las políticas económicas que se implementaron y que dejaron en la calle tanta gente, los chicos en situación de calle tomaron ese espacio como propio. Y empezamos a crecer. Lo que en ese momento era una maestra y 15 estudiantes, hoy es una escuela de jornada extendida, con 3 niveles educativos, con más de 1000 jóvenes, niños, niñas, adolescentes y adultos que transitan la escuela en los diferentes niveles. Una escuela de formación para el trabajo. Arte, mucho arte hay en nuestra escuela. Un jardín maternal, ¿no? Nuestros y nuestras estudiantes son jóvenes, familias, niños, niñas que se levantan de una vereda
para venir a estudiar. Después de pasar noches desgarradoras, como es la indignidad de vivir en la calle, que ya lamentablemente se está naturalizando y eso no puede ser, ¿no? Pero ellos se levantan de la vereda y vienen a la escuela a estudiar. Y viven la inmediatez, pero la escuela, al llegar a la escuela, pasan a ser, no sé, el estudiante del secundario, el estudiante de la primaria, el panadero, la bicicletera, el costurero, empiezan a construir otra identidad, ¿no? En esa escuela de formación laboral no solo estudian los oficios, sino también qué es ser un trabajador o trabajadora, bueno, qué es ser un compañero o compañera de trabajo. Bueno, nosotros, digamos, muchos hemos visto año tras año que chicos, chicas que literalmente han crecido en la calle Paseo Colón, bajo la Recoba, han venido a la escuela a estudiar y hoy están cursando la universidad. Entonces, eso nos llena de orgullo. Y sobre todo, cada vez más admiración por estos pibes que son los que resisten, ¿no? Que resisten a todas estas políticas, le tuercen el brazo al sistema injusto, porque van a la universidad, deciden estudiar, deciden trabajar. Bueno, nosotros, digamos, esto sucede también porque hay maestros, maestras y un proyecto que, digamos, que imaginó, ¿no? Que imaginó un futuro pleno de derechos para ellos y transformó una situación dada en una institución que les da estas posibilidades, ¿no? Como hay maestros y maestras en todo el país, imaginando futuros para las nuevas generaciones. Nosotros queremos la educación pública con los pibes en el centro. Esta escuela se fue creciendo, pero pensando en las necesidades del sujeto que se acercaba. Se fue armando según esas necesidades, que no son para todos las mismas, ¿no? Bueno, nosotros queremos esta educación, ¿no? Pensando en los estudiantes, una escuela que ayude a construir conciencia, o sea, que dé bienvenida a las nuevas generaciones y mientras haya una escuela pública, popular y democrática como quería Simón Rodríguez, como quería Manuel Belgrano, bueno, entonces hay esperanza. Nuestra escuela, además, porta orgullosamente el nombre de Isauro Arancibia, un maestro tucumano, maestro tucumano, fundador de La Setera, y un gran maestro, digamos, de educación primaria, maestro de los hijos de los cañeros era. Él pedía que hubiese comedores en las escuelas para que se pudieran quedar los pibes en la escuela y no fueran a trabajar. Bueno, además de un luchador, ¿no?, de los derechos que hoy gozamos. Isauro, el mismo 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar, el 24 de marzo, digo, pasadas las 12 de la noche, ¿no? El primer muerto de la dictadura fue el maestro. O sea, lo primero que hicieron fue querer callar a un maestro, sin imaginar cómo se iba a multiplicar. Además, saben que el primer centro clandestino de detención del país fue la escuelita de Faymayá. O sea que eso fue por el operativo Independencia de Tucumán en el año 75. Eso es muy significativo también, ¿no? Lo que significa la educación pública, lo que significamos los maestros para ellos. Bueno, y entonces entraron al local sindical que él estaba defendiendo y lo asesinaron de 120 balazos. A Isauro, 70, a su hermano Arturo. Además de asesinarlo, le robaron los zapatos que le había regalado, claro, los mocasines que le habían regalado sus sobrinos, se los robaron. Y bueno,
otro maestro, Eduardo Rosenbach, que escribió un libro muy hermoso que se llama La oruga en el pizarrón y que habla sobre Isauro Arancibia, escribió en el prólogo de ese libro, dice: recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y yo pensaba que Néstor y vos, Cristina, caminaron esos zapatos y caminaron los senderos de Isauro Arancibia, logrando que cada pibe tenga una computadora, la asignación universal por hijo, que las bibliotecas de nuestras escuelas rebosaban de libros. Nos vamos de viaje con los pibes siempre, ¿no? Íbamos a Chapadmalal y a Embalse, ¿no? Ahora ya. Íbamos en las estaciones, nos repartían libros, o sea, el ministerio repartía libros para el que viajaba. O sea, los maestros, ¿no? El financiamiento educativo, la ley de financiamiento educativo, la recuperación de nuestro salario docente y mil cosas más que, eso. Entonces nosotros tomemos este ejemplo, calcémonos todos los zapatos de Isauro y gritemos fuerte que no nos han vencido y que viva la escuela pública. Muchas gracias. A continuación, Susana Reyes le entregará un presente a la presidenta del Partido Justicialista Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Entrega el óleo sobre tela Compañero Isauro Arancibia presente, de Sergio Tosorati. La obra contiene los símbolos de la docencia argentina: el guardapolvo blanco, las tizas y los zapatos del maestro Isauro Arancibia. Ahora sí, escuchamos las palabras de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo también los amo a todos. Maru, Susi, a todos los docentes, alumnos, familias. Qué maravilla este primer encuentro del Congreso Nacional Educativo y por muchos más, Maru, por muchos más, por favor. Además de todas las razones que explicitó Maru con tanta precisión acerca de por qué es necesario discutir, por qué es necesario replantear la educación, por qué es necesario hacer este primer Congreso Nacional de Educación, creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín, ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Sin lugar a dudas. Casi muero de espanto. Casi muero de espanto. Para colmo, con los granaderos. Yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso. Fue con motivo de conmemorar el aniversario, un nuevo aniversario de la creación del cuerpo del Regimiento de Granaderos a Caballo, emblema insigne del Ejército de Liberación Nacional. Cuando el Ejército era de Liberación Nacional, porque hubo un Ejército de Liberación Nacional. Un Ejército de Liberación Nacional en el siglo XIX y un Ejército de liberación económica encabezado por Perón en el siglo XX también, ¿no? Digámoslo con todas las palabras. Esto para los trogloditas, aunque estúpidos,
que dicen que no queremos a los militares. Pero si somos peronistas, hermano, General Perón, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, creo que este texto maravilloso que me dice Maru que ya lo han distribuido, yo lo había leído y me pareció muy bueno el contenido, y del que vamos a hablar hoy, esta tarde, pero todo texto tiene un contexto, además, ¿no? No podemos desarrollar acá una discusión o debate de la educación pública como si fuéramos una islita democrática, independientemente de lo que pasa en el mundo y en el país. Esto lo tenemos claros todos, ¿no? Y precisamente hechos y dichos que sucedieron esta semana dan cuenta del contexto en el cual estamos desarrollando este primer Congreso Nacional de la Educación. Yo lo definiría de descomposición institucional en un marco grave de la economía que atraviesa hoy la República Argentina. Descomposición institucional que, como su nombre lo indica, abarca a los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, bueno, tenemos un presidente que llegó prometiendo dolarización y convenciendo a millones de argentinos que con un ajuste y motosierra todo iba a cerrar y cada vez íbamos a vivir mejor. Bueno, esto no sucedió. Este miércoles el Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran, otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. 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 Le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 8 años sentada ahí, 4 años acompañándolo a Néstor, 12 en la gobernación, 14 años de legisladora nacional, pasamos por todas las experiencias, desde la dictadura militar, tablita de Martínez de Hoz, hasta el pueblo tiene que volver. El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Organizado. Para eso estamos hoy acá, para organizar. Desorganizados ya vimos que no llevamos a ningún lado. Pero bueno, sigo con el tema. Esta gente que... Bien, me van a hacer desconcentrar. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva, y lo que antes te parecía de una manera... Pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada.
Es notable. Yo estaba releyendo el escrito que, bajo el título La vuelta del FMI a la Argentina, presentaron 33 diputados de nuestro espacio político allá por el año 22, cuando decidieron no votar el acuerdo que había remitido nuestro propio gobierno, que debo reconocer, primero, no tomó más endeudamiento y segundo también, produjo el hecho inédito de que se trató en el Parlamento por primera vez en la historia un texto completo de un acuerdo con el fondo. Nunca había sucedido y además envió un proyecto de ley que todos aprobamos para precisamente esto no volviera a suceder. Y fíjense, ¿qué sucedió? Lo mismo y peor. Ahora ya ni siquiera hay la letra de un acuerdo. Hay simplemente un cheque en blanco. Y tenemos entonces un poder ejecutivo además bicéfalo. Dicho no por mí, dicho por el propio titular del Ejecutivo que dice que tiene otro jefe, no sé. Y pensar que hablaban de comando doble con Néstor y conmigo. ¿Ustedes se acuerdan? La teoría del doble comando, bueno, discúlpenme, saben que la falsa humildad no es uno de mis fuertes, pero entre el doble comando mío y de Néstor y este doble comando, ¿qué te querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Con una mano en el corazón, podés ser gorila y no querernos nada, pero, por favor, ni para empezar. Ni para empezar. ¿Y cómo andamos en el Poder Legislativo? Bueno, la muestra lo tuvimos este miércoles, en un ejercicio increíble, porque uno escuchaba algunos discursos y manifestaciones anteriores, una fuerza política cuya jefa política había dicho que la hermana del presidente era la cajera y que ambos eran dos marginales. Gente que decía que el presidente es más peligroso que mono con navaja y que es autoritario, antidemocrático, y sin embargo, luego de encendidos discursos donde cuestionaban la idoneidad y la capacidad del presidente, votaban un cheque en blanco. Quiero pensar que es el miedo que quisieron imprimirle siempre a los legisladores en el año 2001, por ejemplo, cuando los hicieron votar la intangibilidad de los depósitos bancarios 2 meses antes del corralito, por ejemplo, o del ajuste cero en aquel fin de semana del déficit cero de Cavallo. Siempre parece que el país está a punto de derrumbarse. Aprueban eso y finalmente el país se termina derrumbando. Quiero pensar que es eso. Quiero pensar que es eso porque si no tengo que ver el video que vi este fin de semana de Cuéllar, por ejemplo, ex senador de la provincia de Entre Ríos, contando fajos de dólares. No en una financiera o en un banco, donde sí, bueno, hay siempre dólares y dinero. No. En su despacho, en la sede del gobierno provincial de Entre Ríos. El voto de Cuéllar, que fue después sorprendido en la frontera paraguaya con $250.000 y que además fue la firma determinante para el despacho de ley bases en el Senado y el voto determinante para la aprobación. Y permítanme, entonces, dudar, no digo afirmar, pero al menos dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el Parlamento argentino. Y si a eso le sumo el hecho de que, como se comentaba en algunos despachos de la Casa Rosada, sabían, por ejemplo, que iba a haber divisiones en el bloque de senadores de Unión por la Patria, y efectivamente se producen, porque también, compañeros, compañeras, amigos y amigas, también tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, ¿no? O sea, no es solamente mirar a otras fuerzas políticas. Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, si los diputados peronistas de Tucumán,
Si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con mucha pena y mucho dolor, porque soy peronista y cuando al otro día de un hecho como ese veo en el boletín oficial que una mina de rodocrosita, esa piedra rosa tan bonita, que es la piedra nacional argentina, ¿saben, no? La rosa esa, la rosita. Hay cajitas, cositas, colgantitos. En una mina de rodocrosita, al otro día la transfieren a la provincia. Digo yo, ser argentino, haber nacido en la provincia de Felipe Varela, ¿vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita? Sinceramente. Sinceramente. Creo que es muy grave lo que está pasando. Y esta crisis se da también, obviamente, claro, sí, en el Poder Judicial, con una corte en la cual de los 4 integrantes, 3 aceptaron ser designados por decreto. 2 de los cuales después el Senado les dio el acuerdo, pero habían aceptado ser designados por decreto. Y este otro, impresentable, que hace un mes o 2 meses, en la audiencia que toma la Comisión de Acuerdos en el Senado, manifestó que él jamás aceptaría ser designado por decreto y hoy lo tenemos sentado después de haber jurado. Del otro, tampoco haber jurado te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad y derechos. El otro que cumplió con todos los requisitos fue el que se fotografió con Bonadío y el juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula para que no pudiera ser presidente. Esta es la historia. Y este Poder Judicial es el que aún mantiene vivo el decreto 70/23. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro proyecto de democratización de la justicia? En un mes lo declararon inconstitucional. Este decreto 70 es una reforma encubierta de la Constitución y aún está vigente. Este marco de descomposición institucional se da además en un marco de agravamiento de la pinchadura del modelo económico que nos planteaban como el más exitoso de los últimos 100 años, 200 de la historia, y terminaste en el fondo. Ayer, 196 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central de la República Argentina. En 6 días, en una semana, vendieron el 30% de los dólares que compraron entre el 1 de enero, o sea, en todo el primer trimestre prácticamente. Está claro por qué viene el fondo y a qué viene el fondo. Este es el marco, y esto se da en un marco creciente de aumento de despidos, suspensiones en las fábricas, recrudecimiento de precios en materia de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué remarco esto? Porque a diferencia de otras crisis en las que me tocó vivir, el hecho de tener unos cuantos años más que muchos de ustedes tiene algunas ventajas, el grande por ahí también trae aparejada algunas ventajas. Es que en las anteriores crisis, la crisis del 89, por ejemplo, que significó el adelantamiento por parte del presidente Alfonsín de elecciones y de entrega del poder, encontró una Argentina que todavía tenía un sistema bipartidista, con 2 grandes partidos políticos. Había solidez institucional. Lo mismo pasó en el 2001. Era senadora, me tocó ser diputada durante prácticamente todo el gobierno de la Alianza y senadora asumí el 10 de diciembre del 2001. Había también solidez institucional en un sistema, pero hoy no, esta Argentina, ese sistema político no existe. Hoy
casi con la autoprofecía cumplida, podemos exhibir que el sistema se exhibe ante la sociedad como una casta, tal cual lo dice, que no todos forman parte de esa casta. Ojo, esto no es Boca River. Hay gente que ha dado testimonio ahora y antes de lo que piensa, a dónde va, de lo que vota y cómo vota. No todos son iguales. No todos son iguales. Esto hay que tenerlo claro. Pero bueno, este es el contexto en el que hoy vamos a tratar el texto. Ustedes me dirán, Cristina, después de lo que dijiste, casi nos da ganas de levantarnos y de irnos. No, al contrario. No, al contrario. Nunca se olviden que cuanto más oscuro está, es cuando está por amanecer, siempre. Y entonces creo que le podemos sumar. Me olvidaba del contexto, me olvidaba de la maravilla de ayer, de las declaraciones que llegan desde el norte. Les comento, estoy leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños que se llama El Cuarto Giro. Son dos cientistas norteamericanos. Sí, no vayan a creer que todos en Estados Unidos son como Mark Rubio y Trump. No, no, no. Hay gente que piensa, que escribe, que teoriza, que tiene pensamiento abstracto. En fin, hay científicos, hay un montón de cosas muy buenas. Ojo, ojo. Pero bueno, estoy leyendo esto y la tesis de este cuarto giro es que la interpretación de la historia, que según ellos ha hecho el progresismo, que era siempre la historia progresando, ¿no? Siempre la historia mejorando, es equivocado. Que en realidad la historia es cíclica, que tiene comportamientos cíclicos y que conociendo los ciclos de la historia uno puede predecir lo que vendrá. Esta es la tesis principal. Ahora estoy ya avanzando en el libro. Y esta es la tesis principal, que hay ciclos. ¿Y cómo se miden esos ciclos? Y dice que son prácticamente la vida de una persona, entre 80 y 100 años. Y ayer, cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás, este año se cumplen 80 años del 45, de Bradeno Perón. Increíble, dije yo. Un trabajo práctico es esto, casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla, una maravilla, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido, este hombre no se la banca solo, no se la banca solo, le molesta lo de Chemila y lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario son de manual. Pero así están las cosas. Bien, vamos al texto y a esto que se ha llamado Líneas para una nueva estatalidad en materia educativa. Me encantó lo que dijo Maru respecto de reconocer y de asumir. Hay malestar con la educación pública, hay malestar en las familias porque los chicos no tienen clase todos los días o porque los colegios no están bien equipados o no están conservados o no son buenos. Hay malestar en las familias. Hay malestar en los docentes porque los padres no le ponen límites y horarios a los jóvenes o prácticas de cómo manejar su tablet y estar con los aparatos, porque no hay respeto en el aula. Y también hay malestar en los niños, más que en los niños, en los adolescentes, sobre todo en la escuela, ¿no? Porque sienten que esto que fue el viejo sueño argentino de la educación como pasaporte al progreso y a la movilidad social, la educación pública, ha dejado de existir. Hay malestar en todas partes y tenemos que asumirlo y reconocerlo. Me parece que esto es el tema central. Y nueva estatalidad, ¿por qué? Porque tenemos que reformular un nuevo Estado. Así como está, no sirve. Y si no lo reformulamos y si no lo replanteamos, vienen planteos como los de este gobierno,
que es es el planteo de la destrucción, el planteo de la eliminación del Estado. No hay que ser como el avestruz, no tenemos que esconder la cabeza, tenemos que levantar la cabeza, asumir los problemas que tenemos, aun cuando sean difíciles, problemáticos, endiablados muchas veces en su resolución, pero debemos hacerlo. Me parece que ¿Y nosotros desde dónde lo podemos hacer? ¿Por qué si hay un lugar y un espacio político en la Argentina que puede replantear el Estado desde la seriedad y desde el crédito de haber hecho algo en este país, somos nosotros, en materia de educación pública? ¿Por qué? Y muy simple. Porque, no quiero olvidarme de nada, pero porque toda la gestión de los 12 años y medio estuvo enfocada, entre otras cosas, a la reconstrucción del sistema público de educación. Gestual casi primero porque los gestos de un gobierno también son importantes. Al otro día de asumir como presidente, el 26 o el 27 de mayo, de acá lo veo a Daniel Filmus, el ministro de Educación, que fue con Néstor a Entre Ríos. Entre Ríos, gobernado por Sergio Montiel, si mal no recuerdo, que era de la Unión Cívica Radical. No era que fuimos a auxiliar a un Peruca, a un Cuca, no. Un Radicheta, UCR, que llevaba meses de huelga. Fuimos a levantar esa huelga, a pagar, porque esto de ir simbólicamente, poner la jeta y después rajarte, no. Ustedes saben que los problemas de plata se solucionan únicamente con plata. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Fue levantar una huelga que duraba meses. Bueno, el salario docente, que ni hablar. No solamente el salario docente en general, de la educación primaria, secundaria y de la universidad en general, el aumento fue exponencial, un 89%, frente a una caída que hoy sigue todavía en 25 puntos aproximadamente de caída. El programa Raíces, que fue un programa de repatriación de científicos, donde volvieron al país 1.299 científicos, 1.299 científicos. A razón de 100 por año, financiamiento de educación técnica, que llegamos en muchas oportunidades al 0,2 de los ingresos que prevé la ley. La ley de educación sexual integral, esa que esta gente yo no sé qué problema tienen con eso, pero algo no anda bien por ahí, porque no, pero viste eso de los niños envaselinados y toda esa cosa, a mí me pone muy nerviosa todo eso. Y entonces en la ESI podemos comprobar, no nosotros los cucas, no, desde el Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires del macrismo, comprobado absolutamente que 3 de cada 10 denuncias de abusos infantiles, está comprobado, macrismo hizo esto, comprobó que 3 eran después de haber tomado una clase de educación sexual integral. La verdad, el FONID, la Ley de Financiamiento Educativo, 6% del PBI que alcanzamos como marca la ley precisamente en el 2015. La obligatoriedad del nivel secundario a partir del 2006, que además, esto miren cómo jugó también la UH. Ahí la UH que potenció a partir del 2009 la matrícula secundaria de los jóvenes, porque claro, los pibes iban, los padres los hacían ir al colegio porque cobraban la asignación universal por hijo, el chico ya no tenía que salir a trabajar o ayudar, y entonces, porque necesitaba además el certificado de escolaridad. Bueno, los canales educativos, Paca Paca, esa que hay un legislador libertario que no sé qué problema tenía con Paca Paca, bueno, pero recibió un Martín Fierro, varios Martín Fierros creo que recibió Paca Paca. Sí, en el extranjero también. Libros, que recién decía Susi, 57 millones de libros entre el 2007 y el 2015.
57 millones de libros. Computadoras, Conectar Igualdad, más de 5 millones de computadoras. Estos flaco, mucho Elon Musk, pero más que ir a verlo a Elon Musk, dale computadoras a los pibes de la secundaria. Becas, las becas por vulnerabilidad, más de 4 millones de becas entre 2013 y 2015. Los programas de orquestas y coros infantiles que fueron una maravilla también. Tecnópolis, el programa Nuestra Escuela que fue de formación docente. Becas Progresar, más de 1.400.000 becas Progresar que permitieron que muchos pibes terminaran la secundaria y pudieran continuar en la universidad. La obligatoriedad de la sala de 4, vamos a hablar de eso porque ahora tenemos una caída de la natalidad importante, pero lo que puede ser malo puede ser una oportunidad para replantear la organización también educacional. Y lo que yo considero también una de las perlas, que es la creación de 19 universidades nacionales. ...19 universidades nacionales. Esto lo digo como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, de la UNLP. Tuve la oportunidad de ir a la UNLP porque... ¿Cómo? No, claro, que va a ser magia. Y voluntad política, no, claro. Y yo siempre dije que si no hubiera vivido en La Plata y tener a 24 cuadras de mi casa en la universidad, posiblemente no hubiera podido ir a estudiar. Néstor tuvo padres que podían mandarlo desde Río Gallegos a La Plata a estudiar. Yo no sé si a mí me hubieran podido mandar desde la Patagonia a estudiar. Entonces, estas 19 universidades que permiten que cada provincia argentina tenga en un verdadero plan federal de acceso a la educación superior, ha sido para mí una de las cosas más afectivas y más cercanas a mi corazón, y después todo lo que hicimos en materia de infraestructura universitaria. Creo que este lugar también lo hicimos durante nuestra gestión. Si bien es de la UBA, que obviamente no creamos la UBA, pero la admiramos y mucho, pero fue, la UNLP es nuestro corazón, pero nada, me parece que son estas cosas, pero ojo que esta enumeración no nos tiene que llevar a la nostalgia de que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Porque lo mismo, ¿para qué sirve esta enumeración? Para apalancarnos en un lugar, para apalancarnos en los créditos, que somos, si hicimos todo esto, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder encarar la transformación y el cambio que el sistema educativo argentino requiere? ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Y acá quiero ingresar directamente al texto, al contenido de este documento fantástico que se propone como debate en todos los talleres que van a tener lugar esta tarde. El primero de ellos que es... son 4 líneas fundamentales. La primera, formación docente, que esto es todo un temón complicado, muchas veces álgido de abordar, pero tenemos la obligación de hacerlo. Yo soy hija de la educación pública enciclopedista de la 1420. Esa que fue muy criticada porque formaba enciclopedismo, porque esto, porque lo otro, pero que la destruyeron, pero nunca la sustituyeron. Me acuerdo del nombre de todas mis maestras de la primaria, de todas. De Celina en primer grado. Celina. De Clelia en primero superior. Yo iba a primero superior, fíjate la edad. Primero superior. Clelia, me acuerdo, hasta la veo.
tenía una cintura de avispa y entonces en lugar de ponerse un delantal abotonado adelante, como todas las docentes, usaba el tableadito y se hacía el monio atrás y caminaba con tacos. Impresionante. La estoy viendo. La estoy viendo. Segundo grado, la Coca Campodónico, un fenómeno de la familia, una familia muy conocida de La Plata, los Campodónicos. En tercer grado, la Turca Karam, que fue la única vez que tuve suplente, porque quedó embarazada. Después, nunca más. ¿Se entiende, no? Tuve nunca suplentes, siempre titulares. Cuarto grado, Luisa. Quinto grado, Susana. Y sexto, Miriam, una entrerriana urquicista con la cual nos agarrábamos cada tanto, porque yo, muy rosista, siempre nos agarrábamos. Pero esa era la escuela primaria, la enciclopedista que nos formó a nosotros. Yo creo que hubo un punto de inflexión, y que fue en los 90, cuando precisamente bajo la excusa de la federalización, por eso lo anoté, Maru, cuando hablaste, no fue ningún concepto federal el que hizo transferir las escuelas a las provincias y los institutos de formación. Fue un criterio absolutamente fiscalista para ahorrar. Y en lugar de federalizar, fragmentaron el sistema de formación docente. Lo fragmentaron profundamente. Y entonces tenemos una diferencia de la que tenemos que hacernos cargo, porque los pibes de la Puna o los de la Patagonia tienen el mismo derecho a tener la calidad que tienen los pibes acá en la ciudad de Buenos Aires. Y eso lo tiene que garantizar el Estado Nacional a través de los institutos nacionales de formación docente, de un solo instituto. Miren, de la misma manera que la CONIAU logró que la Universidad Argentina fuera un ejemplo y fuera defendida en la calle. Los que dicen que la sociedad no defiende, mentiras. Pero ¿saben qué? La sociedad defiende lo que siente que le es útil. Lo que siente que no le presta el servicio que tiene que tener. Cuando siente que no le da las cosas el Estado, eso no lo va a defender. Pero ¿ustedes recuerdan alguna manifestación más masiva de los últimos años que la que hubo con la universidad pública en las calles de Buenos Aires? Yo no recuerdo ninguna. Y esto revela que nuestra sociedad está dispuesta a luchar por lo que le es útil. Y también debemos reconocer que el Estado ha tomado, o había tomado, o todavía ha tomado una suerte de burocracia que finalmente permite que tenga clivaje ese discurso antiestado. Porque el trabajador, y es duro lo que voy a decir, pero no deja de ser cierto por más que sea duro. El trabajador formal o informal, privado, registrado, no registrado, pero el que está fuera del Estado, siente que el trabajador estatal es un privilegiado. Primero porque tiene estabilidad, cosa que no le pasa a ningún trabajador en el sector formal o informal. Segundo, porque siente que puede tener carpetas médicas o cosas que no tiene el sector privado. Tenemos que hacernos cargo de esto, porque por eso la gente... Alguna inclusive disfruto, no le interesa que sean empleados públicos y el gobierno se regocija en esa crueldad y tenemos que hacernos cargo. Lo peor que puede pasarnos es ignorar la realidad. Tenemos que asumirla no para aceptarla, sino para transformarla. Esto es clave. Y asumir esto también significa que en la carrera docente tenemos que comenzar a ver cómo podemos tener una carrera docente y una carrera de directivos, porque en definitiva hoy, para poder llegar a un cargo directivo, que significa mejor sueldo, hay que dejar transcurrir solo el tiempo, además de algunas capacitaciones. Y esto no está bien. Tiene que haber un mérito y un premio a la capacidad. Como tiene que haber un premio al maestro que va todos los días a trabajar. Esto es así. Premiar
premiar el esfuerzo se llama. Premiar el esfuerzo se llama. Nada más peronista que eso. Premiar el trabajo. ¿Qué puede haber más peronista que premiar a los que trabajan todos los días y se rompen el alma? Nada. Nada más peronista que eso. Y hacer esa formación docente, porque también tenemos que lograr que el docente no se quiera ir del grado porque tiene mejor sueldo al cargo directivo. Tenemos que premiar al docente que le gusta, pero tenemos que premiarlo en serio. Y tenemos que hacer también y discutir una carrera de directivos. Ustedes saben que en Estados Unidos, en las universidades, los presidentes o rectores de las universidades, muchas veces, universidades donde tienen 3 o 4 premios Nobel dando clases. El premio Nobel no es el que dirige la universidad. Por ahí lo tienen un licenciado en administración, preparado para liderar grupos humanos, porque conducir un grupo no es una cuestión pedagógica. Conducir un grupo es una cuestión de liderazgo, de relaciones humanas y de preparación y de aptitudes naturales. Para eso tenemos que indagar y ver cómo vamos por ahí también. Por eso creo que tenemos mucho para discutir. Después está el tema de una nueva ética digital. Bueno, esto es todo, esto es un temazo. Por eso digo que yo me acuerdo de mis maestras, pero pobrecitas, ese sistema ya no podría lidiar con esto. ¿Y qué significa? Hoy los pibes y las pibas, lo veo con mis nietos, son consumidores digitales. Consumidores. Nosotros tenemos que preparar al colegio para que convierta a esos consumidores en creadores, productores y desarrolladores digitales, de manera tal de que puedan desarrollar una economía digital. No negarlo. Fijar parámetros, fijar protocolos de utilización, todo lo que ustedes quieran. Pero no podemos ignorar el peso específico y el futuro inmediato en materia digital que podemos lograr para los pibes. La escuela como una comunidad, con una nueva arquitectura institucional. Bueno, ahí me encanta porque me parece que la escuela sale de la escuela. Esto no significa que los 60.000 establecimientos educativos estén obsoletos, pero no terminar el proceso educativo únicamente en el perímetro del colegio. Hay otras vivencias, los clubes. ¿Ustedes vieron lo de Bahía Blanca? ¿Vieron el rol que cumplieron los clubes y las organizaciones no gubernamentales en todo lo que fue la atención, en todo lo que es el tejido social, el tejido comunitario? Aprovechemos y asentémonos en el tejido comunitario, porque además tenemos que ir a una escuela de jornada completa, en serio, en serio. Una escuela de jornada completa, pero no empezar masivamente, sino en los sectores más vulnerables. Si estoy en La Matanza, tengo que ir con escuelas en San Petersburgo, en Puerta de Hierro, en González Catán, no en San Justo o en Ramos Mejía. Y si estoy en Lomas, tengo que ir no a Banfield, tengo que ir a Fiorito, a Budge. Nosotros tenemos que sacar a los pibes de la calle. El próximo gobierno, después de este desastre, tiene que sacar a los pibes de la calle. Si no, muchachos, si no los sacamos en las barriadas populares, a los pibes se los lleva el narco. Hoy se lo está llevando y organizando el narco. Ante nuestros ojos y narices. Tenemos que lograr una escuela en donde el pibe desayune, almuerce y merende, después a su casa. Pero esa escuela tiene que empezar en los sectores más vulnerables. Y si nos falta infraestructura, utilizar lo de la escuela comunitaria. Y también pienso, porque ustedes saben que
venimos en caída con la natalidad, saben eso, ¿no? Les cuento que la natalidad venía creciendo, creció mucho en nuestro gobierno, año tras año nacían cada vez más pibes, cada vez más pibes, cada vez más pibes. ¿Saben cuándo fue el último año que nacieron más pibes que el anterior? El 2015. No me digan una guarangada que me dijo un diputado que está por acá, que atribuyó a razones estrictamente, en fin, no importa, dejémoslo ahí. Pero, no importa, dejémoslo ahí. Pero de ahí en más, la caída de la natalidad de 730 y algo mil, no me acuerdo, 700 y pico allá por el 2015, estamos en 400 y pico, una caída que nos va a afectar también en los jardines de 3 y los jardines de 4, pero fundamentalmente donde nos va a afectar va a ser en que vamos a tener menos trabajadores en actividad que puedan sostener el sistema previsional. No como dicen esto por la moratoria, no, porque hay caída demográfica, porque el fenómeno es global, hay caída de la natalidad. Entonces necesitamos que la población económicamente activa aumente la productividad con valor agregado, con innovación tecnológica, para poder sostener a los mayores. En la Argentina tenemos una ventana hasta el 30-35, a partir del 35 aproximadamente somos más población grande que jóvenes. Hola, ¿qué tal? Esto es lo que está pasando y para lo que los tenemos que preparar. Y para eso entonces necesitamos esta cuestión que decía Maru también, de que la universidad, nuestro sistema científico, nuestro CONICET, nuestro sistema científico se meta en el colegio secundario, conjuntamente con las empresas privadas, a partir de políticas desde tributarias, arancelarias, etcétera. Necesitamos esto y necesitamos dualizar el secundario. Un secundario para los que tengan continuidad universitaria y un secundario para los que hagan el secundario pero estén preparados, como acá contaba Susi en su escuela, para afrontar el mundo del trabajo. La desocupación, que fue 6,4, si uno la desagrega por franja etaria, entre los 14 y los 29 años, la desocupación es del 13,1. Son todos los jóvenes, muchos jóvenes varones que votaron este gobierno, desocupados. Y la franja etaria de 29 a 64, que es cuando pueden acceder al beneficio jubilatorio, es del 4,5. O sea, los jóvenes desocupados, también fenómeno global, es 3 veces superior a la de los adultos de 29 a 64. Este es el mundo que tenemos y el mundo que viene, y que esto va a tender a agravarse. Con lo cual también esa escuela secundaria con salida laboral va a tener que pensar en cómo aprontar a la gente y a los jóvenes en cuidados para la salud, en cuidados para la tercera, porque la economía de cuidado de la gente mayor también va a ser una gran actividad y una gran economía. Este es el mundo que viene. Tenemos que estar preparados. Y como estamos organizados, no servimos. Tenemos que tener una organización diferente. Y creo que lo podemos hacer. Creo que lo podemos hacer porque si la generación del 80 fue capaz de, a partir de la ley 1420, generar una Argentina donde la movilidad social era la protagonista en el colegio, de manera tal que la hija de un colectivero, el que tenemos también es hijo de colectivero, mal ejemplo, Cristina, pero bueno, mal ejemplo, pero bueno, colectiveros, hay muchos presidentes, no son todos iguales. En fin, me parece que esto es clave para el mundo que viene, y creo no solamente que lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer. Yo confío mucho en que docentes, alumnos, científicos, empresarios
puedan abordar este tema y construir una propuesta diferente. Estoy absolutamente convencida de eso. Y quiero terminar. Bueno, ¿cuánto hace que estoy hablando, che? Para disgusto de Trump y Marco Rubio, voy a terminar con un proverbio chino. Sí. Así somos los peronistas, muy rebeldes. Y nunca, las peronistas más todavía. Y sí. Los pañuelos blancos eran mujeres. Discúlpenme los compañeros varones, pero los pañuelos blancos eran mujeres. Sorry. Quiero terminar con un proverbio chino que dice: si haces planes para un año, planta arroz. Si haces planes para 2 lustros, planta árboles. Si los haces para toda una vida, educa a una persona. Muchas gracias, compañeros de la educación, por haber compartido este momento. Muchas gracias. Finalizadas las palabras de la presidenta del Partido Justicialista Nacional, les agradecemos a todos y a todas por su participación.